Yo era la princesa heredera. El día en que el príncipe heredero ascendió al trono, el noveno príncipe lisiado, se rebeló. En medio del caos, una hoja me atravesó el pecho. El príncipe heredero fue alcanzado por varias flechas, pero aún así reía con locura. Inútil. ¿Acaso creías que muerto yo, la princesa heredera te pertenecería? Mientras perdía el conocimiento vi al noveno príncipe generalmente frío y sombrío, caer de su silla de ruedas. Arrastrando su cuerpo maltrecho centímetro a centímetro, se acercó a mí para abrazarme con fuerza, con la voz temblorosa de desesperación. Por favor, no mueras. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que entré por primera vez al palacio. ¿Lo ha pensado bien la princesa? ¿A qué príncipe elegirás? El emperador Dongchu se acarició la barba, sonriendo satisfecho mientras hablaba. Poco antes, Baiki y Dongchu habían firmado un tratado de paz, sellando la buena voluntad eterna mediante el matrimonio. Yo era la segunda princesa de Baiki, Ronyan, enviada a casarme como símbolo de alianza. Ante mí se encontraban ahora todos los príncipes de Dongchu que habían alcanzado la edad núbil. Mi mirada recorrió cada rostro hasta detenerse en uno familiar. Aquel hombre era de una belleza impactante con un brillo de orgullo entre las cejas. Tenía motivos para estar orgulloso, elegante, talentoso, inigualable y de porte imponente. Incluso en Baiki pocos desconocían al segundo príncipe H. Él había sido mi esposo en mi vida anterior. Al notar mi mirada, la comisura de los labios de H se curvó levemente. Pero al instante siguiente aparté la vista sin dudarlo. La sonrisa que se dibujaba en sus labios se desvaneció al instante. Buscaba a otra persona. Al fin, mi mirada se detuvo en la figura al final de la fila. Un hombre sentado en una silla de ruedas, con el rostro indiferente, la mirada perdida, como si nada de aquello le importara. Una oleada de emoción me invadió y pronuncié en voz baja dos palabras: H. Majestad, elijo al noveno príncipe H. El salón quedó en completo silencio. El emperador miró sorprendido, frunciendo el ceño. La princesa realmente desea elegir al noveno príncipe. A su lado, la expresión de H cambió y su voz estalló en protesta. Aunque el noveno hermano es capaz, su cuerpo está lisiado. Princesa, por favor, reconsidere. Para mis adentros, solté una risa fría. La ansiedad de H no era más que codicia por el poder que Baiki le brindaba. ¡Qué lástima! En mi vida pasada, fui demasiado ingenua al creer que me amaba. Me incliné respetuosamente ante el emperador. En Baiki siempre he admirado al noveno príncipe. Ahora que tengo la oportunidad, naturalmente debo aprovecharla. Al verme ignorarlo, los ojos de H ardieron de rabia y reticencia. El emperador guardó silencio un largo rato antes de hablar. Puesto que es decisión de la princesa, no debo interferir. Pero la situación del noveno príncipe es, en efecto, inusual. Con esto bastará, la princesa podrá permanecer en palacio un tiempo para familiarizarse con los príncipes. Si en 3 meses cambias de opinión, podrás elegir de nuevo. Si aún así eliges al noveno príncipe, concederé la unión. H dejó escapar un suspiro de alivio. Los demás príncipes mostraron expresiones diversas. Solo H permaneció impasible, ni complacido ni disgustado, como si el asunto no le concerniera. En verdad, más allá de la fama del segundo príncipe H, que había llegado hasta Baiki, también existía el ilustre nombre del noveno príncipe Ai. Al menos, hasta hacía 2 años. Nacido en una familia de generales, Ai entró en el campo de batalla a los 14 años. Un joven dios de la guerra ataviado con armadura dorada, cargaba a través del campo de batalla, sus victorias eran legendarias, infundiendo temor en los soldados de Baiki. Pero hace 2 años, resultó gravemente herido en batalla y permaneció inconsciente durante días. Al despertar, sus piernas estaban sin vida, jamás volvería a ponerse de pie. El emperador convocó a todos los grandes médicos de Dongku, pero ninguno pudo curarlo. La estrella más brillante de la corte se apagó en un instante. Al final de mi vida anterior, las palabras de H me abrieron los ojos. Poco antes de mi muerte el emperador enfermó gravemente y H se hizo con todo el poder. Aprovechó la agitación en la casa real de Baiki, rompió el tratado y marchó con sus ejércitos, aniquilando a mi clan. H alegó que se debía a la presión de la corte,
pero que no tenía otra opción. Sin embargo, cuando los ministros intentaron destituirme como princesa heredera, vi la vacilación en sus ojos. Solo una vez, cuando Ai entró en palacio, cambió de opinión. Innumerables recuerdos volvieron a mi mente. Finalmente lo comprendí. Quien me había protegido, de principio a fin, era Ai. Llevaba ya varios días en el palacio. Lo que en mi vida pasada había ignorado, ahora lo veía con claridad en mi determinación por ayudar a Ai. Las dificultades que lo rodeaban eran abrumadoras. En otro tiempo Ai había sido el hijo predilecto del cielo, su brillantez superaba incluso a la de H. Pero desde que sus piernas quedaron destrozadas, todo cambió. Al fin y al cabo, el puesto de príncipe heredero no podía recaer en un lisiado. Su madre, la consorte Mai, no pudo soportar el golpe. La pena la consumió y falleció aquel invierno. Desde entonces el carácter de Ai se volvió extraño. Según los sirvientes de su residencia, el noveno príncipe solía encerrarse en su habitación durante días enteros, sin salir jamás. A veces se oían murmullos ahogados o el sonido de objetos rompiéndose desde dentro. Decían que el noveno príncipe había caído en la ruina, que ni siquiera estaba en sus cabales. Princesa, por favor, no lo elijas. Mi doncella, al oír esos viejos cuentos, retrocedió asustada. En mi opinión, el segundo príncipe es mucho mejor. Incluso nos ha enviado regalos estos últimos días. Pero el noveno príncipe, aun sabiendo que lo elegiste, parece no importarle en absoluto. Negué con la cabeza como si le hablara a ella, pero también a mí misma. Esta vez no volveré a elegir mal. Si Ai se convierte en el gobernante de Dongchu, al menos la seguridad de mi familia estará garantizada. Además, en mi vida pasada me mostró bondad, y debo corresponderle. Si Ai no viniera a mí, ¿caso no podría tomar la iniciativa de buscarlo? Todo príncipe, al alcanzar la mayoría de edad, recibía una finca fuera del palacio. La residencia de Ai no estaba lejos, saliendo del palacio y doblando unas pocas calles, se llegaba a ella. Era la mansión que le habían otorgado al alcanzar la mayoría de edad, con una placa que rezaba con letras mayúsculas, Residencia del Príncipe Nin. Sin embargo, ahora estaba cubierta de polvo. El portero, de mirada penetrante, hizo una rápida reverencia al verme y se apresuró a entrar para informar. Poco después, regresó con semblante de disculpa. Princesa, perdóneme. Su Alteza se encuentra indispuesto hoy y no puede recibir visitas. Hice una breve pausa, luego sonreí y le entregué la caja de pasteles que llevaba en las manos. No importa. Son pasteles de flor de ciruelo. Por favor, entrégueselos al noveno príncipe. El sirviente asintió de inmediato y llevó la caja adentro. Aún conservaba cierta confianza en esto. En vida, la consorte Mai había sido una experta en repostería, y su especialidad eran los pasteles de flor de ciruelo. En mi vida pasada, Ai me pidió que le consultara sobre asuntos militares. Había recreado esos pasteles con esmero, y cuando se los presenté, Ai me observó en silencio durante un largo rato. En sus ojos brilló una emoción que jamás le había visto. Pero esa seguridad se desvaneció cuando el sirviente regresó, esta vez con semblante preocupado. Secándose el sudor de la frente, sonrió nervioso y me devolvió la caja. Su Alteza dice que el aroma de los pasteles de flor de ciruelo es demasiado fuerte y que no le gustan. Pide que la princesa se los regale a otra persona que los aprecie. Así que todo seguía igual. Ai seguía a la defensiva, siempre cerrándose y rechazando cualquier acercamiento. Pero esa también era su forma de protegerse. Acepté la caja y sonreí levemente. Mañana volveré. Así que no le gustaban los pasteles de flor de ciruelo. No importa. El segundo día llevé 100 pasteles de flores bien surtidos, y dijo que eran demasiado empalagosos. El tercer día llevé raíz de loto azucarada con canela, y dijo que estaba demasiado dulce. El cuarto día llevé flan de leche al vapor, pero dijo que sabía demasiado a pescado. Los días siguientes llevé pastel de 8 tesoros, pasteles con forma de farolillo y fruta de la suerte, pero ni una sola vez vi la sombra de Ai. No fue hasta el 10º día que por fin lo vi. Ese día se celebraba el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. El palacio ofreció un gran banquete familiar. Todos los príncipes debían asistir, y yo, como su futura nuera, también fui invitada. El banquete estaba programado para el mediodía.
Como mi residencia quedaba cerca, opté por no usar una litera y, en cambio, di un paseo tranquilo por los jardines del palacio. Al pasar por el jardín imperial, de repente divisé dos figuras que acechaban bajo la montaña artificial. El cuarto príncipe y el quinto príncipe. Conteniendo la respiración, me acerqué sigilosamente en silencio. Tercer hermano, ¿estás seguro de que el lisiado pasará por aquí? La noticia vino del segundo hermano. No puede estar mal. Bien. Ese inútil lisiado sigue pavoneándose con arrogancia todos los días, ya lo tengo harto. Esta vez, nos aseguraremos de que sufra. Crack. Sin querer, pisé una ramita seca. Los dos se quedaron paralizados al instante, girando la cabeza a la vez. Al verme pasar, sus expresiones cambiaron. Fingí no darme cuenta, simulando una curiosidad inocente. El banquete está a punto de comenzar. ¿Por qué siguen aquí los dos príncipes? El quinto príncipe abrió la boca, pero el cuarto le dio un codazo rápidamente indicándole que guardara silencio. Ambos me hicieron una reverencia fugaz antes de marcharse apresuradamente. Observando cómo se alejaban, dejé vagar la mirada y pronto noté algo extraño. Al final del sendero entre dos árboles, una gruesa cuerda estaba tensada. No tenía ni idea de para qué servía. De repente oí un crujido a mis espaldas. Al girarme vi a Hachi empujando su silla de ruedas hacia nosotros. Por alguna razón, hoy no tenía a nadie a su lado. Se movió con rapidez, pasando a mi lado sin siquiera mirarme, y siguió recto. Al poco rato se detuvo junto a la cuerda, frunciendo ligeramente el ceño. Quienes habían tendido esta trampa, sin duda, lo habían calculado bien. La cuerda estaba bien tensada, con los nudos firmemente asegurados en ambos extremos, justo a la altura de su cintura. No podía empujar su silla ni agacharse para pasar por debajo. El espacio entre los árboles y el muro del patio era lo suficientemente ancho solo para una persona a pie, su pesada silla de ruedas jamás podría pasar. El sol estaba en lo alto, era casi mediodía y el banquete estaba a punto de comenzar. Podía tomar otro camino, pero eso sin duda lo haría llegar tarde. Más allá del jardín se extendía el Palacio Showen, pero ante él solo había un foso escarpado que jamás podría cruzar. De repente recordé que en mi vida pasada, Hachi no había asistido al banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. El emperador montó en cólera. Así que esa era la razón. Entre las rocas cerca de la colina artificial, busqué y finalmente encontré una piedra delgada y afilada. La agarré con fuerza y corrí hacia la cuerda. A pesar de intentarlo con todas mis fuerzas, con la piel rozando la cuerda áspera, solo logré cortar un tercio. La cuerda era mucho más resistente de lo que había imaginado. Secándome el sudor de la frente, apreté los dientes y me preparé para seguir. «Dámela». La voz profunda y magnética provino de mi lado. Hachi extendió la mano hacia la piedra, con la mirada fija en ella. Sobresaltado, se la entregué rápidamente. «Esta herramienta es difícil de usar. No te apresures, ten cuidado». Su expresión permaneció impasible. Lo aceptó, se subió la manga, dejando al descubierto un antebrazo tenso y musculoso. Con solo unos pocos golpes secos, la cuerda que me había ofrecido resistencia cedió como si nada. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Para cuando logré reaccionar, ya se había adelantado. Me apresuré a seguirlo unos pasos, hablando en voz baja. «Quizá no me creas, pero me temo que esta cuerda tiene mucho que ver con el cuarto y el quinto príncipe. Debes tener cuidado con ellos. Y también con el segundo príncipe». Su mano se detuvo un instante, aunque no se volvió. Tras una pausa, respondió débilmente, Ese fue el 11º día. Tras lo sucedido ayer, pensé que tal vez nuestra relación había avanzado un poco. Con una discreta esperanza, le entregué la caja de pasteles al criado en la puerta de su mansión. Una taza de té después, ante la sonrisa incómoda del criado, mi expresión se endureció. Así que solo fue una ilusión mía. Con desgana, recuperé la caja de pasteles y bajé la cabeza para marcharme. Apenas había dado unos pasos cuando una figura surgió de repente de detrás de una higuera de bengala. Casi choqué con él. Al levantar la vista, vi a H.
Me bloqueó el paso, su mirada se dirigió rápidamente a la caja de pasteles que llevaba en la mano y arqueó ligeramente las cejas. Oí que el noveno hermano obliga a la princesa a beber sopa de indiferencia día tras día. Ahora que te veo parece cierto. ¿Por qué malgastar tu energía en un tonto que no entiende el afecto? Se acercó con voz suave y persuasiva. Mi casa está cerca. ¿Por qué no vienes a cuidarla un rato? Trataría a la princesa con el mayor esmero, así que no te preocupes por ir y venir. Se me aceleró el corazón. Me retiré rápidamente negando con la cabeza. No es necesario, segundo príncipe. Debo regresar al palacio. Intenté escabullirme a su lado. Pero aunque la mirada de H aún conservaba su amable apariencia, sus pasos se acercaron, obligándome a retroceder. Es solo una visita. ¿Por qué la princesa debía actuar con tanta distancia? Antes de que terminara de hablar, un silbido agudo rasgó el aire. Una flecha de acero pasó zumbando, rozándole la oreja, y se clavó en el tronco de un árbol con un resonante golpe metálico. Me giré bruscamente, allí estaba H, sentado en silencio en su silla de ruedas frente a las puertas de la mansión. En su mano relucía un arco de guerra negro, su mirada era fría como el hielo. La expresión de H cambió al instante, su máscara de calidez se hizo añicos. Noveno hermano. ¿Te has vuelto loco? H no respondió. Se inclinó, sacó otra flecha de acero de su carcaj, la tensó, y sus largos y estrechos ojos se entrecerraron aún más. La punta de flecha apuntaba directamente a H. Las pupilas de H se contrajeron, su rostro palideció. No se atrevió a pronunciar ni una palabra más. Rechinando los dientes y maldiciendo, se dio la vuelta y huyó presa del pánico. H bajó el arco con el rostro aún frío, dedicándome apenas una mirada fugaz. Aproveché la oportunidad, agarré la caja de pasteles y me apresuré hacia él. Alteza, por favor, pruebe esto. Tómalo como muestra de agradecimiento. Gracias a H, esta fue la primera vez que entré en su mansión. Comparado con las demás propiedades principescas, este lugar era sumamente austero, incluso podría decirse que desolado. El mobiliario, de tonos sombríos y oscuros, pesado y silencioso, emanaba una atmósfera de soledad. No pude evitar preguntarme, si H rara vez salía de entre estas paredes, ¿qué hacía allí durante sus días? Mientras lo seguía lentamente hacia el patio trasero, mis ojos se abrieron con asombro. La pregunta que me había atormentado todo este tiempo ahora tenía respuesta. Aquel lugar no era un jardín cualquiera, sino un campo de entrenamiento. El patio trasero de la residencia del príncipe Nin era inmenso. H no había plantado ni flores ni árboles. En cambio, estaba dividido en secciones llenas de sacos de arena, muñecos de madera y estacas de flor de ciruelo. Y más allá, un enorme estante de armas del que colgaban sables, lanzas, espadas y alabardas. Solo que era imposible no notarlo, las estacas de flor de ciruelo ya estaban cubiertas de polvo. Sentí una leve opresión en el pecho. H se dirigió con calma al armero y volvió a colocar el arco en su sitio. Tras un largo silencio, habló de repente. Ahora lo ves. Pase lo que pase, jamás volveré a ser el mismo. ¿Por qué me elegiste a mí? Alzó levemente la cabeza, sus ojos aparentemente tranquilos, reflejaban el peso de un tormento reprimido. Me ardían los ojos. Mirando al joven que tenía delante le hablé con sinceridad, aunque digan que has caído y no puedes levantarte, yo veo claramente que nunca te has rendido. Esa voluntad, por sí sola, es algo incomparable para cualquier hombre común. En Becky siempre hemos venerado a los fuertes. Te elegí porque creo que eres lo suficientemente fuerte. H se quedó paralizado un instante, luego esbozó una sonrisa amarga y burlona. ¿Y de qué sirve eso? No soy más que un lisiado. Mi padre me desprecia. Por mi culpa está decepcionado. Al percibir un atisbo de autodesprecio, me agaché con ansiedad, apretando su mano con fuerza, y mi voz rebosaba de convicción. Mientras no te desprecies, mientras no te rindas, un día te darás cuenta de que tu fuerza supera a la de los demás. Y más aún, jamás te despreciaré. Jamás me decepcionarás. En mi vida pasada, no se valió de nada más que de este cuerpo maltrecho, y aún así logró que decenas de miles de soldados le obedecieran,
irrumpió en el patio interior y destrozó el sueño imperial del príncipe heredero. Si él no era considerado un verdadero gigante, entonces nadie en este mundo merecía tal nombre. Impulsados por el fuego en mi corazón, los ojos de H, antes impasibles, se estremecieron levemente. No comprendía de dónde provenía mi arrogante confianza, pero me observó en silencio durante un largo rato antes de hablar en voz baja. Entiendo. Princesa, suéltame. ¿Qué? Suéltame. ¿No me he explicado bien? No te abandonaré. Presa del pánico, me aferré aún más fuerte. Es decir, primero suelta mi mano. En su voz, generalmente inexpresiva, se percibía un atisbo de impotencia. Al bajar la mirada, vi el dorso de su mano enrojecido por mi agarre. Al instante sentí que mis mejillas ardían. Aunque H seguía sin dirigirme apenas unas palabras, al menos ya no se resistía a mis visitas diarias. Aquel día, justo cuando terminaba de preparar una caja de pasteles, una cabecita asomó tímidamente por la puerta, parpadeando con sus oscuros ojos. Era el 13º príncipe Alin, de 15 años, hijo de la consorte Lan. Cuando la consorte Mai aún vivía, ella y la consorte Lan mantenían una profunda amistad. Por ello Alin y H siempre habían sido especialmente cercanos. Sin embargo, recordaba vagamente que en mi vida pasada, poco después de mi matrimonio, Alin había fallecido inesperadamente. Princesa Ronyan, ¿puedo preguntarle si va a ver al 9º hermano? La voz infantil me sacó de mis pensamientos. Asentí. Sí, estaba a punto de irme. Los ojos de Alin se iluminaron, y una sonrisa rompió su autocontrol. Preguntó con cautela, ¿entonces puedo ir contigo? Hace tanto que no veo al 9º hermano. Desde el accidente de H se había ido distanciando poco a poco de sus antiguos compañeros. Y desde la muerte de la consorte Mai, casi nunca volvió a ver a la consorte Lan ni a Alin. Tal vez temía implicarlas, o tal vez temía despertar recuerdos de glorias perdidas. Pero huir nunca fue una verdadera solución. Cuando Alin y yo entramos juntos al patio, la mano con la que H sostenía su arco se detuvo un instante. Por suerte no nos ordenó que nos fuéramos. Los ojos de Alin se enrojecieron y su corazón se llenó de emoción. 9º hermano, yo te he echado mucho de menos. H solo emitió un leve murmullo antes de desviar la mirada con indiferencia, continuando con su práctica. Zas. 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 Totalmente concentrado, el hombre en la silla de ruedas lanzó flecha tras flecha, veloz como el viento. Cuando otra flecha dio en el blanco a 100 pasos de distancia, buscó en el carcaj, que estaba vacío. La alegría de Alin fue desbordante. En su memoria, el 9º hermano siempre había sido así de formidable. 9º hermano, déjame reunir las flechas para ti. Pero justo entonces, ocurrió un desastre. Al correr hacia adelante, Alin chocó accidentalmente con el armero. Un pesado garrote con púa se tambaleó y luego cayó directo hacia mí. Me quedé paralizado del horror, demasiado aturdido para reaccionar a tiempo. En ese instante crucial, H giró su silla de ruedas y me apartó bruscamente con todas sus fuerzas. Solo para ocupar mi lugar. ¡Pum! El garrote con herradura de hierro se estrelló contra su muslo. Apretó los dientes y dejó escapar un gemido ahogado. La sangre manaba libremente de la herida, tiñendo de rojo sus ropas. La escena me dejó en blanco. Sin embargo, al mismo tiempo un presentimiento ominoso me invadió. No había tiempo para detenerme en ello. Rápidamente llamé a los sirvientes para que trajeran medicinas y vendas, y luego empujé su silla hacia la habitación interior. Pero me agarró la mano con firmeza, negando con la cabeza. Déjame hacerlo yo o que lo hagan ellos. Tú. No está bien. Me ardían los ojos, se me quebró la voz. Déjame hacerlo. Resultaste herido al salvarme, además, tarde o temprano seré tuyo, así que, ¿qué hay de impropio? H titubeó. Su mirada se dirigió brevemente a Alin, que se secaba las lágrimas mientras nos observaba con curiosidad, y luego soltó mi mano en silencio. Le ayudé a sentarse en la cama. Con unas tijeras, corté con cuidado la tela que rodeaba la herida. La sangre que manaba de las heridas me oprimía el pecho. Vertí una botella entera de polvo medicinal dorado antes de que cesara el sangrado.
H frunció el ceño apretando los dientes con fuerza, pero no emitió sonido alguno. Al mirarlo en ese instante comprendí por fin la extraña sensación que había tenido antes. Para comprobar mi sospecha, volví a tomar las tijeras con rapidez, corté y rasgué la pernera del pantalón desde el muslo hasta la pantorrilla. Un par de piernas más delgadas de lo normal, quedaron al descubierto ante mis ojos. Me miró con furia, las venas hinchadas en las sienes, el rostro ensombrecido por la ira. ¿Qué estás haciendo? Al principio no dije nada. Solo después de un rato levanté la cabeza, con la voz temblorosa de excitación. Tus piernas aún podrían salvarse. La mirada de H se volvió gélida, y su voz denotaba una intención asesina contenida. Princesa, ese chiste no tiene ninguna gracia. No estoy bromeando. Estoy diciendo la verdad. Al ver que su expresión se endurecía, me apresuré a explicarle. Cuando te golpeó el otro día con la porra con púas, noté algo extraño. Y justo ahora, al aplicarte la medicina, me di cuenta de que aún sentías dolor. Eso significa que los nervios de tus piernas no están completamente inervados. Su rostro permaneció rígido. Me mordí el labio señalando con seriedad sus piernas. Y más importante, mira aquí. Alrededor de estos puntos de acupuntura persiste un chi negro. Esa es la señal de una intoxicación. Se trata de una intoxicación poco común, algo que los médicos comunes jamás reconocerían. Pero lo sé bien, es el veneno de la serpiente Baiwans, una serpiente mortal criada únicamente en la casa real de Baikie. Este veneno tarda 3 años en manifestarse por completo. Para entonces ni siquiera un inmortal podría salvarte, tus piernas quedarían paralizadas para siempre. Pero ahora solo han pasado 2 años. Si volvemos a Baikie y conseguimos el antídoto de mi padre, tus piernas podrán recuperarse. Hablé de un tirón con el corazón latiendo a 1000 por hora de júbilo. Por un instante los ojos de Aki brillaron. Pero pronto la luz se apagó, reemplazada por una fría burla. ¿Y has considerado qué pasaría si este veneno lo hubiera puesto tu propio padre? Me quedé helado. Sus palabras me impactaron como un balde de agua helada. ¿Sería posible? Aunque Aki era general de un estado enemigo, mi padre solía hablar de él con respeto. Y en Baikie nuestro pueblo actuaba con honor. En el campo de batalla valorábamos la integridad por encima de todo. ¿Cómo era posible que se recurrieran a semejantes artimañas? Apreté los dientes decidido. Pase lo que pase, les traeré el antídoto. El mes que viene, Baikie celebrará el gran festival de tiro con arco, y Dongchu está invitado. Regresaremos juntos a Baikie. En mi vida pasada, por culpa de Aki, nunca llegamos a ser cercanos. Perdí la oportunidad de salvarlo de su estado de invalidez. Ahora, con esta oportunidad, ¿cómo no iba a emocionarme? Desde entonces lo busqué con renovado fervor, casi como una gallina con la adrenalina a tope, incansable e implacable. La última vez que lo vendé noté que sus patas ya empezaban a atrofiarse. Incluso con el antídoto tal vez algún día vuelva a caminar, pero sin los cuidados adecuados el camino sería duro. Tenía algunos conocimientos de medicina, así que me ofrecí a masajearle las piernas a diario. Al principio, Aki se resistió mucho. Pero ante mi insistencia y su preocupación por su salud, finalmente cedió. Aún así, cada vez le resultaba difícil. En cuanto mis dedos rozaban su muslo, todo su cuerpo se tensaba como el hierro. No pude evitar reírme y darle una palmadita en la espalda. Tranquilo, tranquilo. Las puntas de las orejas de Aki se pusieron rojas. Me miró con furia. No te rías. Desde que supo que podría recuperarse, su estado de ánimo se había vuelto más variable. A veces un destello de luz brillaba en sus ojos, vislumbres del joven dios de la guerra que una vez fue. En ese momento vestía ropa de dormir holgada, con el pantalón remangado hasta la parte superior del muslo. Tenía las pestañas bajas y la expresión indescifrable. Me unté la pomada en las palmas de las manos y presioné suavemente cada punto de acupuntura a lo largo de su pierna. De repente habló con voz ronca. Si puedo volver a ponerme de pie, claro que sería bueno. Pero si no puedo, ahora que te quedas tan cerca de mí, cuando los demás se enteren, dañará tu reputación. Me ardía el corazón. Quería arrancárselo para demostrárselo, pero él seguía queriendo alejarme.
¿Por qué no podía pensar en sí mismo, ni una sola vez? Me dolía el pecho de amor y rabia a la vez. Mis manos apretaron demasiado, las palabras se me escaparon sin control. No pienses tanto. Te recuperes o no, nunca te abandonaré. A menos que me abandones, no, incluso si me rechazas, jamás elegiré a nadie más. Es que me gustas. Mi voz se quebró, mis mejillas ardían y bajé la cabeza. Pero, ¿de qué había que avergonzarse? Las mujeres de Bucky siempre habían sido así, si nos gustaba, lo decíamos, si no apartábamos la mirada. Volví a alzar la vista y lo miré a los ojos con valentía. Curiosamente su rostro estaba más rojo que el mío. Y apretó los dientes y de repente me aferró a la mano que yo había presionado contra la base de su muslo. Su voz era áspera y tensa. Lo haré yo misma. Me quedé paralizada, luego retrocedí de un salto. Esta vez, mi cara estaba aún más roja que la suya. El gran festival de tiro con arco de Bucky se acercaba rápidamente. Cuando el emperador supo que Hoti también me acompañaría, su expresión fue de absoluta sorpresa. Este es el gran festival de tiro con arco. ¿Qué sentido tiene que un lisiado como Hoti asista? Me arrodillé con las mejillas ardiendo. Majestad, usted me concedió 3 meses para decidir. Ese plazo ha expirado. Ronyan ya ha tomado su decisión, el 9º príncipe Hoti es con quien me casaré. Bucky se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Tal vez nunca se repita una oportunidad así. Deseo traerlo de vuelta para que mi padre y mi madre puedan verlo con sus propios ojos. Ruego a su majestad que me conceda este acto de devoción filial. Al terminar le lancé una mirada tímida a Hoti. El emperador permaneció en silencio durante largo rato. Finalmente suspiró y asintió. Si ya lo has decidido, no te lo impediré. Mojó su pincel en tinta vermellón, firmó el decreto e inmediatamente hizo que el eunuco proclamara el edicto imperial de matrimonio. Una vez que regreses, la boda se habrá consumado. En mi vida pasada, quienes representaron a Don Ku en el festival de tiro con arco fueron Hoti y el 5º príncipe. Hoti se alzó con el campeonato, glorificó a Don Ku y fue generosamente recompensado por el emperador. Pero en esta vida, con Hoti en el horizonte, quién sabía qué imprevistos podrían surgir. Sin embargo, el primer giro inesperado se produjo incluso antes de partir. La misma mañana de nuestro viaje, Hoti y el 5º príncipe se declararon enfermos, alegando que no podían viajar a Bucky. Fruncí el ceño. Hoti era un intrigante, cada uno de sus movimientos tenía un propósito oculto. De repente recordé que en mi vida pasada, cuando viajé a Bucky con Hoti, Aling se ahogó accidentalmente y perdió la vida. Si Hoti se quedaba atrás, Aling correría grave peligro. En ese instante una chispa brilló en mis ojos, ¿por qué no llevar a Aling con nosotros? Normalmente solo los príncipes mayores de edad podían asistir a un evento así. Pero esta vez apremiaba, y los demás príncipes guerreros estaban ocupados con asuntos de estado. El emperador, tras escuchar mi petición, dudó solo un instante antes de acceder. Cuando llegamos a Bucky, ya caía la noche. Al día siguiente se celebraría el festival de tiro con arco. Debido a las piernas lisiadas de Hoti, nuestro grupo no pudo cabalgar a gran velocidad. El viaje duró mucho más que en mi vida anterior. Aún así, llegamos a tiempo. Tras el banquete de bienvenida, fui solo a encontrarme con mi padre y mi madre. Mi madre tenía el rostro demacrado y la mirada inquieta por la preocupación. Cuando por fin me vio, soltó la pregunta que la había atormentado toda la noche: «Ronyan, ¿de verdad has elegido a Hoti como tu esposo? Antes era glorioso, pero ahora con sus piernas lisiadas». Sus palabras se entrecortaron y las lágrimas brotaron de sus ojos. Mi padre suspiró a su lado con el mismo semblante sombrío. Sostuve suavemente a mi madre y la ayudé a sentarse. Esta vez, además de anhelar verte, tengo otro motivo para regresar a Bucky. Les conté todo, el estado de Hoti, mis sospechas, todo. Durante un largo rato permanecieron en silencio con la incertidumbre reflejada en sus rostros. El veneno de nuestras serpientes reales de anillos blancos jamás ha salido de nuestro palacio. ¿Cómo pudo haber dañado a Hoti? Como pensaba, no sabían nada. Mi corazón se llenó de esperanza.
Aunque el misterio seguía sin resolverse, no me impidieron buscar el antídoto. Mi padre me acarició la cabeza con voz cálida. Ron-Jan, tranquila. Mañana por la mañana haré que te envíen la medicina enseguida. Lleno de alegría, conversé con ellos un rato más y luego me despedí. Fuera de la habitación, vislumbré a mi primo Ronxu esperando junto a la puerta, como si quisiera hablar. Sonrió torcido con los ojos brillando de forma extraña, e hizo una reverencia a modo de saludo. Nunca me había caído bien. En mi vida pasada, tras la angustia de Baki, se perdieron incontables vidas, pero solo Ronxu sobrevivió y sucedió a mi padre como rey. Así que ahora, frente a él, me limité a asentir con frialdad y me marché rápidamente. Por alguna razón, mis párpados no cesaban de temblar. A la mañana siguiente esperé en vano. El antídoto nunca llegó. Hoti, como si ya lo esperara, solo me dijo que mantuviera la calma. El tiempo apremiaba y no nos quedaba más remedio que dirigirnos al festival de tiro con arco. Esta vez, no solo se habían congregado Baki y Donchu, sino también otros reinos y tribus. En el inmenso campo de entrenamiento, jóvenes héroes se agolpaban ansiosos por la batalla. Cuando Hoti entró en su silla de ruedas, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Innumerables miradas se volvieron hacia él, inquisitivas, burlonas, despectivas. Este es el festival de tiro con arco. ¿Qué hace aquí ese lisiado? Un hombre con túnicas bordadas soltó una carcajada, con voz hiriente y cruel. Al oír que insultaban al noveno hermano, a quien veneraba, Alin se enfureció, dispuesto a abalanzarse sobre él y discutir. Un momento. Hoti lo detuvo con un movimiento de cabeza. Sin embargo, su mirada se posó en el orador, más fría que el hielo. Ese día se celebraba una prueba de tiro con arco estático. Hoti representaba a Donchu. El público lo miraba como si presenciara una farsa, convencidos de que solo estaba allí para completar el número de participantes. Pero en el instante en que alzó el arco y disparó las flechas, todas dieron en el blanco, una tras otra. Los héroes allí reunidos quedaron atónitos. Se quedaron boquiabiertos al ver que el lisiado al que ridiculizaban poseía una habilidad tan aterradora. En cuestión de segundos, la puntuación de Hoti superó con creces la del segundo clasificado. Si su última flecha daba en el blanco, batiría el récord histórico del festival de tiro con arco. Hoti levantó la última flecha y la colocó en la cuerda del arco. Entrecerró los ojos ligeramente y tensó la cuerda. En el instante del disparo, la flecha se desvió. WHSSHT. Como una estrella fugaz, cruzó el aire, directo al moño del hombre de la túnica bordada, incrustándose allí con un temblor. El rostro del hombre palideció, sus piernas cedieron y cayó de rodillas con un golpe seco. Hoti miró a la multitud boquiabierta. La comisura de sus labios se curvó levemente, sus hombros se alzaron con una despreocupada naturalidad, sus ojos brillaron con una sonrisa fría. Mis disculpas. No di en el blanco. Bajo el sol abrasador, la sonrisa de Hoti era aguda y desinhibida. Lo miré atónito, era el incomparable general Hoti, un espíritu heroico que se elevaba hasta los cielos. La espera para que todo terminara fue una agonía. Enseguida busqué a mis padres para preguntarles por el antídoto. Pero para mi sorpresa, la actitud de mi padre había cambiado por completo. Evitaba el tema, mientras que mi madre bajaba la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Finalmente, ante mi insistente interrogatorio, mi padre me miró con el rostro cargado de angustia y suspiró. Ron-Jin, debes comprender. De no haber sido por la lesión de Hoti aquel año, Donchu jamás habría aceptado el tratado de paz. Soy primero el rey de Beiki, solo después soy tu padre. Me quedé paralizado comprendiendo que este asunto no se podía resolver en un instante. Solo me quedaba dejarlo estar, retirándome en silencio. No sabían nada de lo que había ocurrido en mi vida pasada. Sus dudas eran naturales. Pero ayer claramente no habían pensado en ello en absoluto. La imagen de la sonrisa torcida de Ronxu me vino a la mente. Al día siguiente era tiro con arco a caballo. Hoti no podía competir, así que Aling lo sustituiría. Pero cuando fui a buscar a Hoti, su habitación estaba vacía. Sobre la mesa solo había un trozo de papel: si quieres salvar a Hoti, ven rápido al depósito de granos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo.
Era claramente una trampa, pero ¿cómo iba a dejarlo a su suerte? Sin dudarlo, me fui. El depósito de grano se encontraba en dirección opuesta al recinto del torneo. Nada más llegar, una punzada de inquietud me recorrió el cuerpo. Un lugar que debería haber estado fuertemente custodiado estaba inquietantemente desierto. De repente un paño me cubrió la nariz y la boca. Luché, pero la oscuridad me envolvió. Al despertar, lo primero que vi fueron unos ojos largos y estrechos, llenos de malicia. Rong-su. Así que era él. Recorrí la habitación con la mirada, era un cobertizo para leña. Tenía las extremidades flácidas y las muñecas atadas con fuerza a la espalda. Rong-su, ¿qué planeas? ¿Dónde está Hoti? Me miró fijamente con sus ojos negros insondables. He oído que pretendes casarte con Hoti. Antes de que pudiera responder, sonrió con desprecio. Pero para mí, ese lisiado no es digno de ser el príncipe consorte de Baekje. Solo deseo darle una lección. Rechiné los dientes. Si te atreves a tocarlo, jamás te lo perdonaré. Se inclinó hacia mi oído con voz febril. Pero si estás muerto, ¿qué podrías hacerme? Y si tus padres creen que Hoti te mató, lo perdonarían aún así. Una ola de terror helado me invadió. Rong-su se había vuelto completamente loco. Sin mediar palabra, sacó una antorcha de su túnica, la encendió y la arrojó a la pila de leña. Las llamas brotaron, reflejándose en sus ojos con una sonrisa demente. Al mismo tiempo, afuera, el depósito de grano rugía en llamas. Me metió un trapo en la boca, riendo. ¿Sabes qué? Para cuando terminen de apagar el fuego aquí, ¿seguirás vivo? Riendo a carcajadas, se dio la vuelta y se fue. ¡Clang! La cerradura se cerró de golpe tras él. El cobertizo, lleno de leña, se incendió rápidamente. Afuera se oían gritos sobre el incendio del depósito, pero, tal como Rong-su había previsto, nadie tuvo tiempo de pensar en el cobertizo. Me incorporé a la fuerza, escudriñando frenéticamente el lugar. El sitio donde debería haber estado el hacha del leñador estaba vacío. Rong-su no dejó nada al azar. El fuego se acercaba, quemándome la piel. Apretando los dientes, me acerqué a las llamas, pensando en quemar las cuerdas que me ataban las muñecas. De repente la puerta se abrió de golpe. Una figura llenó el umbral, sentada en una silla de ruedas. ¡Achí! Un alivio inmenso me invadió. Intenté acercarme a él, pero las piernas me fallaron, mi cuerpo estaba paralizado. Arriba un crujido seco rasgó el aire, las vigas crujieron y se derrumbaron. El rostro de Hachi cambió. En un instante se preparó, se impulsó desde la silla y me protegió con su cuerpo. La pesada viga cayó sobre sus piernas. La sangre brotó a borbotones. El dolor y el terror me invadieron. Todo se volvió negro. Rong-jin. Rong-jin. Abrí a la fuerza las pesadas tapas. Una luz tenue y el rostro preocupado de mi madre me recibieron. No. Había estado inconsciente durante 3 días. Hachi. ¿Dónde está Hachi? Pálida, intenté levantarme, pero unas manos fuertes me detuvieron. Está a salvo. No te preocupes. Descansa. Mi padre me acomodó la manta, y rara vez su rostro reflejaba tanta culpa. Fuimos nosotros quienes le hicimos daño. Tranquilízate. El antídoto, ya he enviado hombres para que se lo entreguen. ¿Qué había pasado? ¿Era posible? ¿Hachi había resultado herido? Los ojos de mi madre se enrojecieron al mirar a mi padre, incapaz de ocultar su inquietud. Mi padre dejó escapar un profundo suspiro. Hachi es un buen niño. Para salvarte perdió las piernas. Aunque ha tomado el antídoto contra el veneno de la serpiente Baiwan, con las viejas heridas agravadas por otras nuevas, su recuperación dependerá del destino. Levanté la cabeza de golpe sin aliento, como si una mano invisible me apretara el corazón. Quiero verlo. Cuando entré en la habitación de Hachi, yacía débilmente en la cama, con los ojos cerrados, y Aling sentada a su lado. Mi mirada se posó en sus piernas, envueltas en gruesas vendas. Apreté los labios con fuerza, pero las lágrimas brotaron. ¡Hachi! Susurré con voz ronca.
Alin ladeó la cabeza con expresión extrañamente perpleja. Hermana mayor Rong-yen, el noveno hermano puede estar herido, pero gracias a esto recibió el antídoto. No tienes por qué llorar tanto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ese niño irreflexivo, ¿caso no se daba cuenta de que Hachi quizá nunca volvería a ponerse de pie? Al ver mi expresión, Alin pareció comprender algo. Frunció el ceño, luego lo relajó. Espera, no me digas que no lo has oído. El noveno hermano mintió al rey. Levanté la vista sobresaltada. Hachi ya me estaba observando. Sus ojos eran insondables y la comisura de sus labios se curvó en una leve e indescifrable sonrisa. Así fue, aunque la viga de serpiente le había aplastado las piernas, la herida no había sido tan grave como se imaginaba. Había engañado deliberadamente a mi padre, fingiendo severidad, para ganarse su compasión y usarla para obtener el antídoto. Pero eso no bastó para bajar la guardia de mi padre. Hachi también había presentado documentos secretos que demostraban la connivencia entre Rong-su y Hache, junto con testigos de esta conspiración contra mí, y se los entregó a mi padre. Finalmente mi padre comprendió la ambición de Rong-su. Furioso ordenó su ejecución en el acto. Fue entonces cuando mi padre comprendió la verdad: si Donchu caía en manos de Hache sería una calamidad para Baiki. Pero Hachi, si recuperaba las piernas, era el único lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Hache. Y aún más importante. Lo más importante de todo, murmuró Hachi, apoyando la cabeza en mi hombro con cada palabra pronunciada con cuidado: te quiero más que a mi propia vida. Una oleada de calidez me inundó, y las lágrimas brotaron mientras lo abrazaba con fuerza. Sin embargo, bajo ese torrente de emoción, las dudas seguían atormentándome. Incapaz de contenerlos, pregunté con urgencia: ¿cómo sabías que Rong-su y Hache conspiraban? ¿Estabas en Donchu? ¿Cómo sabías dónde estaban escondidas las cartas? ¿De dónde salió ese testigo? Hachi me acarició el pelo con una leve sonrisa en los labios, y me contó una vieja historia que pocos conocían. Ese año, su grave lesión no había sido causada por el enemigo, sino por la traición de su propio bando. Un leal teniente general, cuya familia estaba secuestrada por Hachi, no tuvo más remedio que traicionarlo. Esa traición dejó a Hachi lisiado. El teniente, atormentado por la culpa, intentó suicidarse, pero Hachi lo detuvo. Juntos urdieron una estratagema, un cruel engaño. El subalterno fingió desertar y unirse a Rong-su. Rong-su, creyendo que Hachi había perdido toda confianza y ahora estaba bajo su control, poco a poco empezó a depender de él. Durante 2 años, aquel hombre actuó como espía secreto de Hachi en Baekje, proporcionándole información. Esta vez también fue él quien envió el mensaje oportuno, quien testificó para desenmascarar a Rong-su. Me asombró la capacidad de Hachi para recurrir incluso a la traición, pero la preocupación me invadió. Pero si un día flaquea, ¿acaso eso no te pondría en peligro de nuevo? La sonrisa de Hachi se enfrió, un brillo gélido apareció en sus ojos. No importa. Rong-su no es ni mucho menos el único con mis espías a su lado. Me quedé atónito. El muchacho que una vez sufrió una traición se había convertido en un hombre de astucia experimentada. 12 días después, Hachi recibió una carta secreta de Donchu. El emperador yacía gravemente enfermo. Hachi estaba a punto de rebelarse. Lo leyó sin pestañear. Sin embargo, Alin se inquietó. Entonces Hachi debió enterarse de Baekje, sabe que Rong-su ha muerto. Noveno hermano, ¿deberíamos regresar a la capital? Preguntó Hachi con voz tranquila. ¿Qué prisa hay? Mis piernas aún no están del todo curadas. Alin se preocupó, pero ¿y si? No hay ningún ¿y si? Entre sus dedos, Hachi apretó la carta y la dejó caer al fuego. Además, mi padre aún vive. Aunque fallezca, Hache jamás ocupará ese trono. Alin y yo intercambiamos miradas de desconcierto. No lográbamos comprender los cálculos de Hachi. Pero la razón era innecesaria. Había hablado, yo creía. Un mes después, las piernas de Hachi habían sanado. Por fin, regresamos a Donchu. La noticia se había extendido. Una multitud aguardaba a las puertas del palacio. Cuando levantó la cortina del carruaje y descendió con paso firme, todos quedaron atónitos.
Las piernas del noveno príncipe estaban sanas de nuevo. 3 días antes de nuestro regreso a la capital, Hachi ya había recibido la noticia. El emperador, tras una larga enfermedad, no pudo resistir más y falleció. El trono estaba vacante, aún no se había elegido al nuevo soberano. En la corte las facciones se enfrentaban entre sí. Desde el accidente de Hachi, la facción del segundo príncipe, H, no había hecho más que fortalecerse, contando con la lealtad de más de la mitad de los funcionarios. H estaba convencido de que el trono ya le pertenecía. Pero cuando intentó tomar el poder mientras Hachi estaba ausente en Baekje, se llevó una gran sorpresa al descubrir que la facción del noveno príncipe nunca había desaparecido. En primer lugar, los médicos imperiales, que habían conservado con esmero el último aliento del emperador, como si esperaran algo. Entonces el guardia del palacio de repente sacó un decreto imperial que prohibía a la facción de Hachi acercarse al enfermo. Y entonces en el momento crítico muchos ministros que antes lo habían apoyado fingieron estar enfermos y se negaron a atender su llamado. Lo más aterrador de todo era que Hachi había regresado de Baekje con las piernas completamente curadas. «Hermano mayor», dijo Hachi con frialdad al entrar en el palacio. «¿Cuánto tiempo sin verte?» Su rostro era gélido, su voz carecía de calidez. Al final la verdad salió a la luz, Hachi había envenenado al difunto emperador. Fue arrojado a la prisión celestial. El cuarto príncipe, el quinto príncipe y sus aliados fueron purgados sucesivamente. 3 días después, Hachi fue entronizado como el nuevo soberano. Me proclamaron emperatriz. Pero antes de que la alegría de mi investidura se hubiera disipado, estalló una nueva tormenta. Durante el interrogatorio, Hachi reveló algo impactante. El eunuco que había conspirado con él para envenenar al difunto emperador era, en realidad, un espía de Baekje. Dicho espía, una vez desenmascarado, se suicidó. Antes de morir, solo dejó unas pocas palabras, un respetuoso saludo a la segunda princesa. Para otros aquello parecía un torpe intento de incriminarme, tan descarado que nadie debería creerlo. Sin embargo, en el corazón de los funcionarios de Dongchu, era como una espina, afilada e inflexible. La emperatriz era una mujer de Baekje. ¿Acaso el príncipe que ella diera a luz en el futuro no llevaría la sangre de Baekje? Ahora, Baekje y Dongchu vivían en paz. ¿Pero qué pasaría dentro de 5 años? ¿10? ¿50? ¿Quién podía garantizarlo? La rivalidad entre Baekje y Dongchu había perdurado durante siglos. ¿Cómo disipar la sospecha? Poco a poco los funcionarios se sentían cada vez más inquietos. En la corte corrían rumores. Dudas se cernían sobre mi matrimonio, mi identidad, mi presencia misma en el trono. Ante Hachi se acumulaban peticiones que exigían mi destitución. Algunos argumentaban que incluso ser degradada a consorte noble sería suficiente. Otros fueron más allá insistiendo en que pasara lo que pasara, ningún hijo que yo diera a luz debía ser nombrado príncipe heredero. Hachi estaba tan furioso que rechinaba los dientes, pero no podía castigar severamente a los venerables pilares del Estado. Esa noche fui al despacho imperial. Acababa de destituir a varios ministros ancianos. Todavía tenía el ceño fruncido y los ojos enrojecidos por el cansancio. Me dolía el corazón. Di un paso adelante y tomé su mano. Hachi, no importa que no sea emperatriz. Se quedó paralizado y de repente me atrajo hacia sí. Tonto, ¿cómo puedes decir que no importa? Quiero darte solo lo mejor. Asentí con vehemencia. Estar a tu lado, eso es lo mejor. Inclinó la cabeza, besó mi cabello y me abrazó con más fuerza. Rom-jin, perdóname. Durante aquellos tensos días de espera para mi declaración, Hachi estaba más ocupado que nunca. Lo veía muy pocas veces. Los funcionarios, al oír el viento, dejaron de insistir con sus peticiones. Aliviadas, muchas incluso comenzaron a maquinar, ansiosas por ofrecer a sus hijas como candidatas al palacio. Aunque una vez dije en voz alta que no me importaba, la idea de otras mujeres al lado de Hachi, comiendo con él, durmiendo junto a él, me llenaba de un dolor amargo y asfixiante. Pocos días después, en medio de toda expectación, se promulgó un decreto imperial. Pero no se trataba de un edicto para deponer a la emperatriz, sino del decreto de abdicación de Hachi. Cedió el trono al 10º príncipe Alin. La corte entera quedó atónita.
Los ministros más ancianos casi se desmayaron de rabia, con el rostro enrojecido y la respiración entrecortada. Aquel movimiento que les arrebató el piso de debajo de los pies, sacudió los cimientos del imperio. Nadie lo pudo prever. La noticia llegó al harén. Me quedé tan atónita que se me cayó la taza de té y corrí directamente al despacho imperial. Hachi estaba sentado ante el escritorio con pergaminos conmemorativos extendidos a su lado, su expresión era tranquila, absorto en el trabajo. Ah. Hachi. Lo oí, ¿es cierto? Entré de golpe sin aliento, incapaz de mantenerme en pie. Al verme dejó los documentos y se apresuró a acercarse. Me puso una mano en el pecho para calmarme, con el ceño ligeramente fruncido. Es cierto. ¿Pero por qué tanta prisa? Levanté la cabeza, presa del pánico. ¿Por qué? Fue por mi culpa. ¿Por mi culpa renunciarías al trono? Había soportado tantas penurias, alcanzando por fin la luz al final del túnel, solo para renunciar al poder supremo que tenía al alcance de la mano. ¿Qué clase de necio haría eso? Hachi bajó la mirada, con ojos llenos de ternura. Podrías renunciar a ser emperatriz por mí. ¿Por qué no habría de renunciar a ser emperador por ti? Sonrió levemente y negó con la cabeza. Ese razonamiento no tiene sentido. Además, Donchu no me necesita. El 10º hermano es inteligente y prudente, más que capaz de gobernar el imperio. Solo deseo estar contigo. Podríamos ir más allá de la frontera para ver nevar, viajar al sur a Jiangnan para contemplar las flores de primavera, o al desierto para montar en camello. El hombre frente a mí describió lentamente una visión del futuro, con la mirada reverente y la voz suave y cálida. Mis piernas han sanado gracias a ti. Así que déjame usarlas para llevarte por el mundo, para ver montañas y ríos inmensos e infinitos, para caminar hasta el día en que ya no podamos caminar. ¿Lo harás? Fuera de la ventana, el atardecer resplandecía. El último rayo de luz brilló en sus ojos, dibujando mi pequeña silueta en ellos. Me picaba la nariz, mi voz temblaba, pero era firme al pronunciar la promesa más solemne de mi vida. Sí. Historia adicional, la vida anterior de Hachi. Hachi sentía una gran curiosidad por la segunda princesa, quien pronto se casaría con Donchu en una unión pacífica. Su nombre era Rong-yen, y era muy probable que se convirtiera en la esposa de Hachi. Como dice el refrán, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y jamás serás derrotado en 100 batallas. Por eso Hachi llevaba tiempo ordenando a la red secreta de Baekje que recabara toda la información posible sobre esta princesa. Pero la princesa Rong-yen no parecía especialmente inteligente. Se decía que Baekje tenía más de una princesa, y cuando se trataba de matrimonios políticos en el extranjero, todos los rechazaban. Sin embargo, solo esta princesa, cariñosa y de buen corazón, que no quería ver la preocupación de sus padres, asumió la responsabilidad. Se ofreció voluntaria para casarse. Los espías informaron que antes de su partida, había llorado en secreto muchas veces. La comisura de los labios de Hachi se curvó levemente, una sonrisa gélida, distante y amarga, como la del muchacho que una vez fue. Pensando que si uno se esforzaba más, si se sacrificaba más, sin duda sería recompensado. Pero hacía tiempo que había aprendido que incluso los propios parientes te abandonarían sin piedad una vez que dejaras de tener valor. Recordaba vívidamente el año en que todos los médicos imperiales declararon sus piernas irreparables, la mirada de su padre, llena de decepción. Desde aquel día, su padre jamás volvió a mostrarle ni una pizca de afecto. No había misterio alguno sobre el porqué. En aquel entonces el emperador se había casado con su madre únicamente porque su padre, el abuelo materno de Hachi, comandaba el ejército. Sin embargo, su madre nunca lo comprendió. Ella descargó todo su resentimiento sobre su hijo, maldiciéndolo como un inútil, un lisiado que ya no podía ayudarla a recuperar su favor. Cuando su madre murió, Hachi no derramó ni una sola lágrima. Si no había nadie en quien confiar, entonces, a partir de ese día, solo confiaría en sí mismo. ¿Y qué si estaba lisiado? ¿Y qué si lo llamaban basura? Un día, los haría a todos arrodillarse a sus pies. Hachi sabía bien que regodearse en el pasado no le traería nada. Comenzó a reconstruir su poder y sus contactos. Nadie sabía que en sus aposentos había un pasadizo secreto.
Este sendero había sido construido en secreto hacía mucho tiempo por su abuelo. Cuanto mayor es el favor, mayor es el peligro. Como general, uno siempre debe dejar una vía de retirada. En aquel entonces, Hachi no lo entendía. Ahora lo entendía perfectamente. Y por fin llegó Ron-yen. Hachi la miró con frialdad, frunciendo el ceño a pesar de sí mismo. Su rostro irradiaba belleza, su sonrisa pura, un aura de paz y alegría. Los espías tenían razón, Ron-yen era bondadosa por naturaleza. Lo miraba en su silla de ruedas sin el menor desprecio ni desdén. En cierta ocasión, Hachi la oyó reprender severamente a sus criadas con una voz pocas veces tan firme. No me importa lo que digan los demás, pero vosotros, mi pueblo, jamás debéis insultar al noveno príncipe. Él fue el héroe de Dongchu. A los héroes no se les olvida, y mucho menos se les ridiculiza, se les honra. Hachi apretó con tanta fuerza el reposabrazos de su silla que se le pusieron blancos los nudillos. Las lágrimas que nunca derramó en el funeral de su madre estuvieron a punto de brotar con solo oír esa frase. Desde entonces, Ron-yen se convirtió en una obsesión secreta en su corazón. Pero ella era la futura esposa de Hachi. Y Hachi sabía mejor que nadie qué clase de hombre era. Amable y refinado en apariencia, pero por su ambición, era capaz de sacrificar a cualquiera. Así pues, a partir de entonces, tanto en la luz como en la sombra, Hachi la protegió una y otra vez. Tan a menudo, de hecho, que Hachi empezó a sospechar. ¿Por qué si no habría enviado a la mismísima Ron-yen a espiarlo? Cuando ella sacó un plato de pasteles de flor de ciruelo de su caja de comida, Hachi aparentó calma, pero su corazón se aceleró. Todos sabían que su madre era una experta en la elaboración de esos pasteles. Pero pocos sabían que él jamás los había probado. Su madre solo los preparaba para el emperador. Ella sonrió con los ojos rasgados como medias lunas, mientras le ofrecía el pastel. Hachi le dio un mordisco. Delicioso. Pero la verdadera naturaleza de Hachi se fue revelando gradualmente. En secreto conspiró con Rong-su de Baiki, conspirando para rebelarse y ayudándolo a tomar el trono. Al principio, Hachi no tenía intención de intervenir. Si Hachi descubría que sentía algo por Ron-yen, solo le acarrearía la ruina. Pero aquellos viejos ministros de la corte, todos ellos arremetieron contra la inocente Ron-yen. Día y noche Hachi no se rindió y al final entró en palacio para protegerla, preservando así su lugar como emperatriz. A partir de entonces, Hachi se convenció cada vez más de que Hachi sentía algo por ella. A Hachi no le importaba. En el peor de los casos, solo era otra moneda de cambio en manos de Hachi. Siempre había creído que a Hachi no le gustaba de verdad, que la cambiaría por algo más provechoso. Pero Hachi se equivocó. A Hachi sí le gustaba. Y más que eso, era una obsesión enfermiza y retorcida. Prefería morir y que ella muriera con él. ¡Qué loco! Hachi acunó el cuerpo ensangrentado de Ron-yen, con el corazón destrozado, el dolor carcomiéndole hasta los huesos. Ron-yen, no mueras. Te lo ruego. Aún no había confesado todo lo que guardaba en su corazón, ¿cómo podía morir? No debía. Hachi reunió a todo el cuerpo médico imperial, trabajando durante 3 días y 3 noches, y finalmente logró salvarle la vida. Pero ella seguía inconsciente con los ojos cerrados, negándose a abrirlos. El médico jefe tembló al decir, puede que no vuelva a despertar. Hachi cerró los ojos levemente sintiendo una angustia que le inundaba el pecho. Finalmente lo meditó. Ron-yen parecía muerta, pero seguía viva. Y él, aunque vivo, hacía tiempo que había muerto por dentro. De este modo, eran una pareja perfecta, ¿no? La comisura de sus labios se curvó levemente en una sonrisa amarga y burlona. Desde el día en que ascendió al trono, su harén permaneció desierto, sin una sola mujer. En sus aposentos había colocado una cama adicional para poder ver día tras día a la que habitaba en su corazón. Durante el primer año, algunos necios osaron presentarle peticiones instándolo a tomar concubinas. Respondió con rostro impasible y, en varias ocasiones, suspendió abruptamente la sesión. Desde entonces, nadie se atrevió a volver a mencionarlo. Todos los funcionarios sabían que su emperador era un hombre dominado por la devoción. A sus ojos, aparte de la mujer inconsciente en su palacio, no había lugar para nadie más. Ya era el 6.º año.
Como siempre, Hachi estaba sentado a su lado, sosteniendo su frágil mano y hablándole en voz baja. Los médicos dijeron que eso podría darle una oportunidad de despertar. Ron-yen, últimamente he estado ocupada con asuntos de panadería y no he hablado mucho contigo. No te enfades conmigo. Entrecerró los ojos, su voz fría con una intención asesina oculta, pero ese Rong-su finalmente ha caído en mis manos. Asesinó a tus padres, le corté los tendones y las manos, y lo arrojé al desierto. Luego su tono se suavizó volviéndose amable. Y encontré a tu hermano menor, ahora es el príncipe de Baki. Ahora soy lo suficientemente fuerte. Puedo protegerte y proteger a todos aquellos a quienes desees proteger. Ron-yen, ¿cuándo despertarás? Hachi le apretó la manita contra la cara, sintiendo un nudo de amargura en la garganta. Una lágrima resbaló por su mejilla, sin poder contenerla. De repente sintió que aquella manita temblaba levemente. Se quedó paralizado, levantando la cabeza bruscamente. En la cama, la mujer, en coma desde hacía tiempo, temblaba con las pestañas como alas de mariposa. Un instante después, abrió lentamente los ojos. Hachi estaba completamente estupefacto, incapaz de distinguir entre sueño y realidad. Hasta que una suave voz llegó a sus oídos. Hachi. Ja. ¿Por qué pareces tan joven? ¿Dónde? ¿Dónde estamos ahora? No comprendía sus palabras, solo sentía una opresión en el pecho, el corazón le latía con fuerza, como si quisiera liberarse. La abrazó con fuerza, como si quisiera fundirla con su propia carne. Ron-yen dijo que parecía haber tenido un sueño. En el sueño, era la esposa de Hachi. Él tenía las piernas intactas y nunca llegó a ser emperador. Viajaron por todas partes de la mano, hasta que sus cabellos se volvieron blancos. Una vida de dicha. Pero Hachi apretó los labios con fuerza, su voz ronca y con un tono ahogado. Ron-yen, siento celos. No importa en qué mundo estés, quien está a tu lado nunca parece ser yo. En esta vida, sentía celos de Hachi. Y sintió aún más celos del Hachi de aquel sueño. Una tristeza inexplicable le invadió el corazón. Los ojos de Ron-yen se entrecerraron, su mirada era dulce, frágil como estrellas fugaces. Pero me siento feliz. Porque sin importar el mundo, siempre hay un Hachi protegiéndome. Sus dulces palabras le enternecieron el corazón al instante. Hachi le acarició el rostro, inclinándose para besar los labios que había anhelado día y noche. Ardiente, tembloroso, toda la tristeza que sentía se desvaneció en la nada. Sí. Sin importar quién la hubiera apoyado en el pasado, sin importar en qué mundo se tratara. En ese instante ella estaba en sus brazos. En ese mundo vasto y cambiante aún les quedaba toda una vida juntos. El fin.